Es decir, somos un país que está debajo de la mitad de la tabla, es decir, somos un país que tiene destino de pobre. Entonces, la verdad es que no funciona en lo teórico, no funciona en lo empírico. Bueno, pero como les decía antes, a los políticos les gusta porque de ahí pueden robar. Es decir, cuanto más le gusta, es más, cuando el político más le gusta de la obra pública y todo, más corrupto es. O sea, entonces empiecen a ver, digamos, a quiénes son los fanáticos de la obra pública para darse cuenta quiénes son los más ladrones. A raíz de esto, lo que nosotros estamos proponiendo es el sistema de iniciativa privada a la chilena. Y esto es muy importante porque básicamente, ¿cómo funciona el mecanismo este en Chile? Se presenta un privado, cree que, por ejemplo, puede hacer una ruta desde este banco hasta aquella bandera. Y, digamos, entonces hace unas evaluaciones preliminares para ver si tiene sentido ese proyecto. Una vez que tiene ese proyecto, se presenta al Ministerio de Obras Públicas y le presenta esta idea para hacer esa ruta, por ejemplo. Después, digamos, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, evalúa esa obra pública y si considera que tiene sentido que se haga, que la sociedad va a tener una mejora con esa obra pública, ¿qué hace? Llama a licitación. ¿Cuál es el eje central de cuando llama a la licitación? Es que ahí están todos compitiendo. Y aquellos que sean corruptos y quieran pagar coimas y hacer cosas por el estilo, en ese proceso competitivo, ¿qué va a pasar? Va a perder porque van a quedar con una oferta menos competitiva. O sea, aquellos que no sean eficientes, aquellos que no puedan brindar el mejor producto, va a terminar quedando afuera de la licitación. De hecho, puede pasar que el propio proponente, el que generó la iniciativa privada, pierda. Entonces, en ese caso, aquel que propuso y perdió, se le reparan los gastos de los estudios y lo hace otro. ¿Y quién paga esos estudios? Los paga el que ganó. Así es que en ese sentido también, digamos, se evita robar, porque por el propio proceso competitivo elimina la corrupción. A su vez, como son obras que requieren muchos años, en general se hacen con un sistema que se llama BOT, que quiere decir construir, operar y transferir. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno chileno? Entrega algo que se llaman garantías de ingresos mínimos. Supongan que ustedes tienen una obra de 1.000 pesos en 5 tramos. Entonces ustedes, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas? Otorga unas garantías para que el proyecto pueda funcionar aún si le va mal, donde el único que pierde es el privado. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que cubrir esa obra. Hacen la primer parte, por ejemplo, 200 pesos, y se les entrega un certificado por esos 200 pesos. Ustedes van al mercado, lo venden, y con esos 200 pesos que ahora recolectaron en el mercado, o un poco menos, van y hacen la segunda parte, y así hasta que lo terminan. En ese mecanismo, ¿saben cuántas veces en 40 años falló un proyecto en Chile? Solamente una vez, que fue el caso del puente del Chacao, porque básicamente el puente lo tenían que hacer de hierro, y ¿qué es lo que pasó? Subió el precio del hierro a niveles estratosféricos, fue inviable hacer ese proyecto. De hecho, ahora están pensando, digamos, volver a hacerlo. Entonces nosotros no nos quedamos con la propuesta a la chilena, también hicimos una mejora que la tomamos del caso de Perú, donde en ese caso lo que tienen en los contratos de Perú son lo que llaman cláusulas de way out. Entonces, cuando respecto a lo que se esperaba hacer hay un primer desvío, ese desvío lo cubre el sector privado, el segundo desvío lo cubre el sector público, y si excede, el sector público determina si esa obra sigue o no adelante. Y además,
nosotros metimos una mejora adicional, es que si bien se ejecutan estas cláusulas cuando va por arriba, porque el costo está por arriba, también se utilizan para cuando van por debajo, para que entonces a lo largo del sistema se compense y el costo de la opción, porque en el fondo lo que vale es la opción de que esa probabilidad de que el proyecto no funcione y entonces se tenga que ejecutar los ingresos mínimos. Entonces, en ese contexto también se minimiza ese daño. Y después lo otro que, digamos, que estamos proponiendo es incorporar dentro de las obras sistemas de incentivos. Esto lo hicieron los suizos cuando hicieron el túnel de Loesborg. En realidad, cuando ellos hicieron el túnel del San Gotardo, que es el túnel más largo del mundo, que tiene 57 kilómetros, ¿qué era lo que pasaba? Era obra pública. Entonces, cada vez que se metían adentro del túnel, cuando aparecía un problema, como ellos ya estaban adentro del túnel, ¿cuál era el incentivo? Incrementar los problemas. ¿Por qué? Porque entonces implicaba más obra y por ende, digamos, recaudaban más plata. Entonces el túnel terminó costando casi el doble, se extendió por una cantidad de años enormes, o sea, terminó saliendo carísimo, por decirlo de alguna manera. Es más, o sea, entonces, ¿qué es lo que hicieron los suizos cuando hicieron el caso de lo que se llama el túnel de Loesborg? Si bien el túnel de Loesborg es un poco más chico, porque tiene 35 kilómetros, no deja de ser una obra muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Licitaron cada puerta de la montaña a empresas distintas. Y básicamente cobraban por kilómetro hecho. Entonces, cuando ustedes encontraban un problema, ¿cuál era el incentivo? Resolverlo rápidamente. ¿Por qué? Porque el otro seguía avanzando. Por lo tanto, al hacer este sistema de incentivos, la obra no solo costó mucho más barata, sino que además también se hizo en muchísimo menos tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si estas obras son importantes, el sector privado va a descubrir esa oportunidad de negocio, la va a llevar a cabo, y no por eso, digamos, los políticos se tienen que apropiar del proyecto o robarnos con su corruptela que los hace rico a ellos y a nosotros nos empobrece. Por eso nosotros proponemos este sistema, que es el sistema de iniciativa privada a la chilena, ahora ya lo saben, con las mejoras peruanas y con el sistema de incentivos, ¿sí?, de los suizos. Por lo tanto, hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer proyectos y que no implique robarle a la gente. ¿Saben cuál es el problema? A los políticos esto les parece inviable. Es mentira que es inviable, porque en Chile funciona bárbaro. El problema es que ellos no quieren dejar de robar. Por eso es como siempre les estoy diciendo en todos lados, nuestra batalla es una batalla moral. No solo por lo que no vamos a hacer, que no vamos a subir los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos, no vamos a ir contra la libertad, la propiedad y la vida, sino que además vamos a enviar proyectos, ¿sí?, que minimicen la corrupción y que tiendan a hacerla cero. Por lo tanto, digamos, no solo es eliminar el Banco Central para que se termine con el robo del impuesto inflacionario. Vamos a ir contra la obra pública para que se termine el robo, el choreo de estos políticos delincuentes que se enriquecen con la obra pública. Finalmente, habiendo concluido con esta clase sobre obra pública, quiero dejarles unas palabras finales para darles un mensaje de esperanza. Uno puede vivir en épocas de cambio o estar en un cambio de época. Cuando ustedes están en épocas de cambio, los cambios fluyen naturalmente y de manera suave, digamos, casi imperceptibles. Quiero contarles que nosotros estamos en un cambio de época. Un cambio donde se va a terminar
con esta miseria de vivir en un país colectivista que nos empobrecen. Porque la casta es toda colectivista. Todas adhieren al modelo colectivista, ya sea aquellos que abrazan el modelo colectivista y quieren ir al resultado castrochavista a velocidad supersónica, los que van en un Fórmula 1 insultando al resto, a pura chicana, o digamos los que van a velocidad de caracol con buenos modales. Pero todos van hacia el mismo lugar. Lo que no entendieron es que hay un cambio de época. Se acabó el momento del colectivismo. Llegó el momento de las ideas de la libertad. Avancemos hacia la libertad. Avancemos hacia la prosperidad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.